Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor Gerardo Escudero. Vamos a tratar el tema interesante del arroz y la agricultura de precisión para Panamá y el mundo. Preparémonos para el futuro. El agro ahora. Con Óscar Osorio Casal. Amigos, tal cual lo anuncié. Gerardo Escudero, quien ya ha estado con nosotros en nuestro programa, pues él es el director actual y representante del IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. Y realmente, pues, tocamos temas súper interesantes en un programa anterior. Gerardo pues, es doctor en economía, graduado con un doctorado en planificación y agricultura en agricultura, es mexicano y pues ha sido asesor a nivel de FAO, de Banco Mundial, ha estado en el ICA y tiene más de 40 años al servicio de la agricultura en el mundo y ha pasado por El Salvador, Honduras, hoy está en Panamá y realmente para nosotros es motivo de satisfacción nuevamente contar con él porque hoy vamos a tocar el tema del arroz, la agricultura de precisión, las cosas que está haciendo el ICA, la contribución que ha hecho el ICA. Creo que ellos estuvieron en un proyecto que yo aquí lo mencioné en el arroz en el enero del 2020. Hizo una convocatoria en donde participaron varios actores guiados de la mano del ICA, donde presentaron un proyecto sobre la ruta del arroz, de qué es lo que tiene que hacer Panamá. Pero no me queda la menor duda de que las cosas para hacerla hay que ponerle ese cariño y ese amor para poder tener una agricultura de precisión en Panamá. Gerardo, bienvenido nuevamente aquí a este programa El Agro Ahora. Coméntanos un poquito sobre este tema del arroz, la agricultura de precisión y todo lo que se está haciendo en la tecnología. El panameño come mucho arroz, es el que mayormente consume arroz de América Latina. En días pasados hablamos de arriba de 140 libras per cápita y es un tema que puede tumbar un presidente de la República, aquí el arroz. Ciertamente. Bueno, Óscar, muchas gracias nuevamente, un placer estar contigo y con toda tu audiencia que crece cada día más. Así es. Nos complace tener un canal, un tipo de enseñanza, de aprender, de divulgar, de hacer extensión. Para mí es nuevamente un grato honor estar aquí contigo compartiendo un tema tan importante como es el arroz, la cadena del arroz, principal cadena alimenticia en Panamá y que nos denota toda una trayectoria de esfuerzos a través de las décadas donde Panamá lamentablemente vino cayendo cada vez más en una situación de menor autosuficiencia en arroz, ¿no? Y hoy aproximadamente hasta hace poco ya el 50% se importa, de haber tenido casi niveles de autosuficiencia en las décadas pasadas. Bueno, el tema está de actualidad. Sabemos bien que no solo es una cadena muy importante, sino que también atrás de ella hay familias productoras, hay trabajadores, está la industria molinera, está la industria que abastece de insumos y en fin, el gran reto del arroz es, en una palabra dicha, Óscar, es cómo transitamos de un modelo extensivo de arroz hacia un modelo de precisión, de mayor rentabilidad para los productores, de mayor productividad, de menor uso de recursos naturales, agua, tierra, bosque, de menor contaminación y uso de agroquímicos y por lo tanto de una menor emisión de gases de efecto invernadero. Decir esto es como plantear un gran problema, complejo, un nudo gordiano, pero nosotros entendemos, de acuerdo a trabajos que hemos venido realizando conjuntamente con la Federación de Arroceros de Panamá, de la Asociación de Molineros de Panamá, del ANTIAC, y del MIDA y del IDIAP, y hemos encontrado, nos parece una propuesta sugerente para hacer ese nuevo modelo, esa transición de una manera rápida, porque Panamá necesita victorias tempranas. Es correcto. En lo fundamental, debemos decir que hoy en día el nivel de rentabilidad en el arroz en promedio para los productores es cada vez menor.
altos costos de producción, frente a una serie de presiones internacionales, porque se han suscrito acuerdos internacionales y eso nos lleva a la competencia abierta cada vez más. Y sin embargo, sabemos y podemos concluir que los estudios que hemos hecho denotan y demuestran que hay salida para el arroz, para la cadena de arroz de Panamá en todo el eslabonamiento. Y esto significa, en nuestra opinión, que en 5 años o menos, bajo esta nueva ruta, Panamá podría recuperar por lo menos unos 30 puntos porcentuales de autosuficiencia. Quiere decir que en breve Panamá podría llegar al 80-90% de todo lo que se consume producido nacionalmente, pero producido con sustentabilidad ambiental, con menor emisión de gases de efecto invernadero, con más platita para los productores, ¿verdad? Y con menor sacrificio fiscal. Es decir, el arroz inunda todas las arterias fundamentales de Panamá. En lo fundamental podemos decir, en una ecuación del estudio de 20 de las mejores fincas arroceras de Panamá en todo el territorio nacional, y luego comprobado en terreno con un proyecto que tenemos conjuntamente el MIDA y el ICA, haciendo escuelas de campo, trabajando las NAMAs o la norma cómo producir de una manera más sustentable, que son medidas que vamos a ver muy simples pero muy importantes, porque el resultado que hoy hemos logrado en el campo a nivel de todo el territorio nacional, en las fincas escuela que estamos haciendo con el MIDA, la conclusión es que se puede seguir produciendo arroz pasando de un costo-beneficio, o sea, de una ganancia que le puede quedar al productor arrocero de 6 centavos por balboa invertido, que es muy poco. Eso habla de la vulnerabilidad de la cadena del arroz, hacia 30 centavos o más haciéndolo de manera distinta. ¿Y qué es hacerlo de manera distinta, Oscar? En primer lugar, hay que hacer análisis de suelo, y esto no se practica mucho, porque el análisis de suelo te dice qué nutrientes tiene tu tierra, el suelo, y qué necesita de nutrientes. Si no hay análisis de suelo, por lo tanto, le vamos a poner cualquier tipo de nutrientes que consigamos en las casas comerciales y bajo recetas que se nos puedan estar dando, o por la costumbre ¿no? consuetudinaria del productor, va a vaciar nitrógeno o potasio o calcio que a lo mejor la tierra no lo necesita. Es correcto. Y cada quintal de fertilizante pesa en el balance de los costos de producción. Es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. También, si no hacemos análisis de suelo, no vamos a poder montar un plan preventivo de fertilización y de ataque a potenciales enfermedades o plagas para el arroz, que normalmente, y más con el cambio climático, se presentan mucho para el arrocero. ¿Y qué tiene que hacer? Normalmente, nuevamente, a vaciar mucho agroquímico para poder contrarrestar esas enfermedades. ¿Y qué son los agroquímicos? Otra parte de la factura de costos de producción. También, otra de las cosas que observamos, aún en las mejores fincas, es
la densidad de población, o sea, cuánta semillita le ponemos a cada hectárea de arroz, el productor en general, hay productores súper eficientes, por eso aprendimos de esas 20 fincas bastantes cosas, piensa que al ponerle más semilla de la recomendada va a producir más, y eso no es así. Todo lo contrario, al principio se ve verde eso, campos verdes llenos, pero el rendimiento va a ser mucho menos que cuando se le ponen menos densidad o menos semillas, ¿no? Normalmente hay productores que le ponen hasta 3 quintales de semillas, cuando con 1,5 quintales máximo usted va a tener una productividad mucho mejor. Bueno, eso para que lo entienda el productor, tiene que haber una conjunción de esfuerzos, de asistirse en campo, en las fincas, en las escuelas de campo, para hacer todo el ciclo fenológico del arroz, desde preparar la tierra hasta cosecharla, y aprender haciendo. De manera que hoy los resultados señalan que podemos tener más producción, más productividad, menos uso de recursos, agua, tierra e insumos, y por lo tanto un menor costo de producción. Aparece simple la fórmula, y hay otros niveles que se pueden avanzar más adelante que requerirían más inversión, porque esto de lo que está hablado, Oscar, son medidas relativamente rápidas de bajo costo que permitirían elevar el nivel de rentabilidad y otras condiciones que he comentado. Pero si ya hablamos ahora de meter inversión, por ejemplo, nivelar la tierra y hacerlo con distintos medios, ya sea GPS o ya sea con rayo láser, etcétera, va a provocar una mayor productividad. Por ejemplo, si invertimos en hacer mejor y fortalecer las semillas que actualmente se cuentan, uniformarlas, homologarlas, es una inversión que hay que hacer, pues la productividad sería mucho mayor y la producción. Claro, ahí recuerdo cuando estaba de ministro un estudio, un trabajo que realizó FAO en los productores de arroz del Caño, de Natá. Simplemente era el hecho de nivelación. Y estábamos hablando de productores de 1 hectárea, 2 hectáreas, creo que hasta 5 hectáreas, no más de eso, porque estamos ante productores que tenían un sistema de riego por gravedad. Y ellos estaban normalmente en 120, 100, 130 quintales por hectárea. Los que se sumaron al proyecto, que no fueron todos los productores, y decidieron hacer una nivelación, ni siquiera por el uso del láser, sino un landplane, un tractor que hiciera una nivelación. Estos productores subieron a 180 quintales por hectárea. ¿Es correcto? Sin hacer lo que tú estás hablando del tema de semilla, sin ver el tema de si es o no aplicable la densidad o no. O sea, para que se den cuenta que solo por el tema de la inversión en nivelación hay un aumento de la productividad, y es lo que hablábamos justamente detrás de cámara antes, de que por qué en otros países se produce tanto y por qué en Panamá no se produce tanto. ¿Por qué en Panamá llegamos hasta 70 quintales en maíz? Hay productores que quizás están en 140, pero en otros países estamos en 200 y tantos de quintales de hectáreas por. ¿Qué pasa en esos países que no pasa en Panamá? Vietnam es un claro ejemplo en el tema de arroz, lo mencioné aquí en el programa. Pasaron de una tecnología donde producían 60, 70 quintales por hectárea a 280 quintales por hectárea. ¿Pero cómo lo hicieron? Apostaron a la innovación, al desarrollo, a la investigación, siendo país comunista. O sea, trabajaron en una agricultura de precisión. Es correcto. Acá el tema es importante fijarlo en esos términos que lo acabas de decir, Oscar. A veces pensamos, y en América Latina es más o menos un axioma hasta la actualidad, que invirtiendo en tecnología se resuelven las cosas. Lo cierto es que no es exactamente así. Tiene que ser una acción equilibrada entre paquetes tecnológicos, nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y adiestramiento, asistencia técnica, acompañamiento en una relación de aprender haciendo y de aprendizaje continuo del productor. O sea, hay que invertir en tecnologías duras y en tecnologías blandas, en las habilidades de los productores, en sus capacidades.
pero no puede ser con el viejo axioma de yo soy vendedor de insumos, yo le dicto al productor lo que tiene que hacer, porque no sabe él, pero yo sí lo sé en tanto vendedor, que debo cumplir con mi empresa en vender X cantidad al mes. Está en total derecho de vender, claro, es una empresa, pero el productor tiene que aprender a dosificar de acuerdo a sus condiciones el uso más racional de todos los factores que tiene a su alrededor. Pero para eso se requiere el Estado, que participe con equipos técnicos, de extensionistas, de asistencia, para que ambos, tecnología y adiestramiento, vayan de la mano. No se puede construir infraestructura, transporte, redes de frío y dejarlo como dando por hecho que el productor lo va a saber manejar. Tenemos que hacer el esfuerzo. Una inversión inteligente es aquella que invierte en tecnología, pero invierte en el sector. Pero mira qué interesante, has tocado un tema que en el programa y parte del concepto del agro ahora es justamente que yo considero, Óscar Osorio, que debemos invertir en la educación agrícola, pero desde la etapa preescolar. Es que ya los conceptos cambiaron. Hoy, hace 50 años nos daban una clase de agricultura sembrando una semilla de frijol, una de maíz, ver cómo nacía, acá cielo abierto. Eso cambió hoy. Hoy tenemos invernaderos, hoy tenemos sistemas de hidroponía. Entonces, pero requerimos de una educación continua para tratar de formar los agricultores del mañana y los técnicos del mañana, los investigadores del mañana. No es justo que un investigador aquí gane el mismo salario que cualquier técnico cuando ha tenido 10, 12 años de preparación para eso. Entonces, es el conjunto de cosas que tú estás mencionando de acompañamiento para elevar la productividad nacional. Es correcto. Has tocado realmente el tema de fondo, claro, el tema de habilidades, de desarrollo de capacidades, y esto toca todo el sistema integral de formación formal y no formal. Y acá me parece que es justo mencionar al INAH, una institución con abolengo, con una amplia experiencia y desarrollo que hoy está en proceso de transformación. Esperemos que aceleren ese proceso porque necesitamos ponernos al nivel de los nuevos tiempos. Hoy la agricultura de precisión es obligadísimo en todo el mundo. Cada vez más el mundo reclama menos emisión de gases de efecto invernadero, producir más con menos agua, producir más con menos tierra, y eso implica tecnología. Hay temas, saliéndome un poquito del arroz, por ejemplo, yo le llamo la revolución silenciosa que está pasando en Occidente, en particular en Chiriquí, con todo ese desarrollo de negocios que están surgiendo con invernaderos. Fantástico, eso es tecnología. Y hay de distintos tipos de tecnologías, todas la mayoría importadas, de Francia, de México, de España o de Portugal. Y eso denota un gran esfuerzo de los inversionistas por hacer un nuevo tipo de agricultura. Pero fijémonos en esto. En tanto no haya un centro de investigación que acompañe permanentemente la variabilidad de las tecnologías que cambian rapidísimo, nos quedamos con la computadora más vieja en menos de 5 años. El país necesita un centro de investigación, de adiestramiento, para que todas esas tecnologías puedan replicarse, reforzarse y poder acompañar el proceso inversionista. Y esto es una función pública. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario.
Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. El sector privado ha invertido. Por ejemplo, acaban de decretar la ley de agroparques. Fantástica idea que para que vengan desarrolladores, etcétera, implementen un tipo de agricultura de precisión. Pues esto va a requerir de un centro de investigación de agricultura bajo condiciones controladas. Y cuando digo agricultura, incluyo ganadería, ¿no? Una ganadería bajo condiciones controladas. La agricultura en Panamá es una muestra de lo que es una agricultura de precisión, que llevan sus indicadores, sus procesos, su trazabilidad y el conocimiento científico que están a nivel tecnológico de cualquier parte del mundo. Exacto. Todos los demás sectores del agro de Panamá tendrán que hacer esto. Ahí me parece que el anuncio de la construcción, la creación del Centro de Investigación, Producción y Capacitación en Agricultura en Ambiente Controlado es una decisión, nos parece muy acertada. Esperemos que esto pronto pueda ser una realidad. Y ahí es donde se conjugan procesos de prueba, ensayo, error, fortalecimiento, apoyando las distintas iniciativas en arroz, en cualquiera de los productos, para que los productores tengan permanentemente una fuente de formación, de desarrollo de habilidades, de nuevas tecnologías, y debería ser cónsono el proceso del ciclo de formación de los recursos humanos, desde la primaria, pasando por las instancias técnicas intermedias hasta la universidad y más allá. De manera que hay todo un replanteamiento en este proceso de formación de capacidades. Pero mira, eso que mencionas es interesante en Chiriquí. Conozco de casos de inversionistas que se metieron en el tema del invernadero y al final no encontraron capital o personal capacitado panameño y tuvieron que contratar en algún momento determinado personal extranjero. Pero más aún, las mismas humedades relativas de Panamá no acompañan a los diferentes procesos porque hubo formación de hongos, hubo problemas con todo eso y entonces hubo pérdida de producto. Entonces es un tema de aprendizaje, de estar haciendo, y lo que tú dices de validar la información de campo para poder tener por un lado el conocimiento de algo que se hizo en España, pero vamos a hacerlo en Panamá, vamos a replicarlo. Pero también el acompañamiento técnico, porque si vamos a tener que tener un tema de que no encontramos expertices panameños y tenemos que estar importando, entonces nos caen con que es que estamos trayendo extranjeros, que esto y esto y esto y esto, pero al final es una cosa integral. Dos temas que has tocado esenciales. Uno, este centro de investigación está propuesto para que esté en Tucumán, en un ambiente de investigación de las instituciones públicas, pero que tenga dos satélites, uno en Chiriquí y otro en áreas centrales, porque la agricultura es tan especial que son nichos específicos y todas las tecnologías tienen que ser adecuadas a las circunstancias, al medio ambiente. Y el otro tema tiene que ver con cómo podemos acompañar en la formación de capital social, nacional, en estas nuevas áreas. Y acá, para señalar un proyecto importante que tiene el actual gobierno, que surge de hace algunos años atrás en Occidente y que ahora entiendo se va a hacer en todo el país, es un programa del BID de capital humano, para que pueda formarse el personal adecuado a las nuevas circunstancias. Y en eso me parece que junto al INA, vuelvo a señalarlo, tienen una funcionalidad y una función estratégica. Y acá nuestra recomendación que siempre hemos venido haciendo es todo ese capital social que ya se ha formado en las universidades nacionales y en las extranjeras con becarios que hemos mandado a hacer, reorientarlos para sustituir a las generaciones que ya han dado todo y que ahora puede ser un capital nuevo, tanto en el sector público como en el sector privado. Es clave entender entonces que pasar del arroz de extensivo de producción a un arroz de precisión, igual que muchos de los demás sectores,
requiere dos cosas fundamentales. Uno, el desarrollo de tecnología, a tenerla, a asumirla, y dos, la formación de capacidades humanas que puedan virtuosamente hacer un círculo precisamente virtuoso de reproducción ascendente de esa tecnología que todo producto tiene de él. Pero todo este tema, que es sumamente importante también, hay un obstáculo que encontramos en el común camino de todos, y es que todavía las generaciones pasadas no aceptan los cambios y los retos. Entonces, ahí hay un tema de, no, mira, papá es el que no ha querido invertir en eso, y papá esto y papá lo otro. Entonces, ahí hay un tema de cambio generacional para poder aceptar los nuevos retos, y que estos jóvenes que son estudiados, la mayoría de los hijos de los productores están estudiados, y no solamente en temas agronómicos, sino en otros menesteres, no hacen los cambios porque ahí hay un problema, un paradigma social familiar que dice, es que papá no quiere invertir, y entonces tenemos que luchar con eso. Y ahí es donde deberíamos enfocar el tema de que deberíamos estar constantemente haciendo programas de capacitación como este programa, enseñando los resultados, divulgándolos en televisión, divulgándolos en radio, divulgándolos en la prensa, para que el productor común y corriente entienda que tiene que hacer los cambios. Ayer justamente me reuní con un joven que tiene una pequeña finquita de 6 hectáreas y que tiene ganado, y me decía, sabe Oscar que agarramos la finquita que la teníamos de pasto común, y que luché para que mi papá le pusiera pasto Alicia. Lo hicimos, y luché para que mi papá se comprara por primera vez un torito de raza. Compramos un torito de raza que venía hasta con un defecto en la mano, y él dice que no tengo más plata para más nada, y se compraron, creo, un torito de $1000. Y el muchacho, muy orgulloso, me comenzó a enseñar las fotos del torito, de los terneros. Dice, mire la calidad de esto. Pero es que esta calidad, Oscar, está acompañada del pasto Alicia que ahora están comiendo. Y dice, nosotros, eso se inunda desde octubre hasta diciembre. Y por supuesto que al inundarse, la cantidad de minerales que le cae a eso hace que esa tierra sea totalmente fértil sin uso de abonamiento. Entonces, escucharlo a él me llenó de tanta satisfacción que decía yo, es que justamente esa es la generación que quiere el cambio, pero todavía están luchando con papá porque papá no acepta los cambios. Dice, voy a ver cómo papá, eso que usted ha hablado en sus programas de dividir las mangas, y ya no solamente tener 6 hectáreas, sino tener 12 mangas de 1/4 de hectárea para que se divida. Digo, es que eso es lo que es. ¿Y cuántos animales tiene? Me dice, tengo 26 en 6 hectáreas. Digo, podrías tener 50. Así es. Entonces, ese es un gran reto que tenemos. Es correcto. Son los tiempos hoy, en esta época, el cambio generacional es quizá más exigente y quizá tiene más posibilidades que generaciones anteriores, cuando también vivieron el cambio generacional. Hoy, la tecnología digital, sobre todo, enamora a los jóvenes. El usar todas estas tecnologías, eso le da la fuerza para ofrecerle a los jóvenes una oportunidad de desarrollar verdaderas empresas pequeñas, medianas o grandes, que les permita quedarse en las zonas productivas y no venir a buscar oportunidades en las ciudades. Tratemos bien a los papás, comprendámoslo, pero superémoslo. Como dice el refrán, el discípulo bien puede superar al maestro, y me parece que ese es el gran reto, y esto vendrá sin duda. Hay casos ya ejemplares cada vez más recurrentes que yo veo en Panamá, donde el papá se acompaña del joven a todas las reuniones y el joven empieza a tomar liderazgo. Creo que son momentos irruptores y debemos aceptar el cambio, que es el signo de los tiempos. Y esta es una frase que escucho desde que yo nací, pero en este caso estamos ante una divisoria, una irrupción de tecnologías que llevará al cambio generacional. Y ojo, no solo en el sector productivo privado.
en las instituciones oficiales, en los organismos internacionales. Es para todos necesario incorporar a los jóvenes, y este es un programa que me permite decir está dirigido a los papás, pero también a los jóvenes. Así es. Oscar, felicidades. Gracias, y realmente eso es lo que queremos. Quisiéramos crear una escuela de formar nuevos líderes agropecuarios con una mentalidad diferente, porque requerimos de la producción en Panamá agropecuaria. Más del 50% de la población de Panamá viven del Puente de las Américas y del Centenario para acá. Entonces, correcto, yo creo que es importante el agro, pero los gobiernos deben acompañar. Debemos hacer que los gobiernos inviertan en inversiones públicas que se usen para el desarrollo y las activaciones del agro. Si no, pues simplemente vamos a desaparecer y a consumir todo lo que producen otros países. A mí me ha agradado muchísimo haber tenido esta conversación contigo sobre las tecnologías, el arroz, las cadenas de valor, las cosas que están haciendo ustedes en el ICA a nivel internacional, y por demás agradecerte nuevamente, Gerardo, el que hayas estado con nosotros en el programa El Agro Ahora. Soy Óscar Osorio Casal y este fue un programa más de El Agro Ahora. Muy bueno, Óscar. Muy bien. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.